Hermanos, buenas noches. Un gusto nuevamente estar con ustedes este jueves 14 de julio. Damos gracias a Dios porque nos permite regresar después de estar convaleciendo un poco acerca de esta enfermedad. Desafortunadamente nos alcanzó y pues tuvimos que guardarnos unos días para pasar esta enfermedad. Todavía hay algunas secuelas, espero poder no toser tanto, pero bueno, gracias a Dios podemos estar. Hoy vamos a iniciar en esta serie de la familia un nuevo bloque de enseñanzas acerca de las relaciones familiares que honran a Dios. Hoy vamos a ver la primera parte. Y surge una pregunta, ¿no? Una pregunta que podemos hacer, que tiene muchas respuestas. Hoy hablaremos tan solo de una de ellas. ¿Cuál es el obstáculo más grande para tener unidad en el matrimonio y la familia? ¿Cuál es el obstáculo más grande? Hoy vamos a empezar a hablar de uno de estos obstáculos, que es la comunicación. Verdaderamente entender lo que es la comunicación, verdaderamente entablar una comunicación sana, primeramente con nuestra pareja, con nuestra esposa y obviamente con nuestros hijos. Es una pregunta que tiene muchos matices, muy difícil de responder. Pero sí, la comunicación es uno de los estorbos más fuertes que puede existir en la familia para poder llevar esa familia que honra a Dios verdaderamente. Entonces, si no tenemos una buena comunicación como esposos, como familia, pues es difícil que nuestra vida familiar honre a Dios. Entonces, la comunicación se vuelve algo primordial, ¿sí? Algo primordial para nuestras vidas. Por eso, en estas semanas, estaremos hablando acerca de la comunicación. Tardaremos algunas semanas, lo veremos en diferentes puntos de vista, en diferentes matices que le podemos dar. Pero sin embargo es importante que nosotros establezcamos lo que se conoce como una comunicación efectiva en la familia. ¿Y qué es esto? ¿Qué es la comunicación efectiva? Ahí, si vamos nosotros a buscar información, hay una definición que es importante que la planteemos, ¿sí? La comunicación efectiva puede ser definida como el proceso de compartir información con otra persona en tal manera que el mensaje del que lo manda sea entendido como el que lo propuso, o sea, sea entendido por ambas partes. Entonces, ¿qué es la comunicación efectiva? Cuando la persona que emite la comunicación y la persona que recibe la comunicación están en común acuerdo, o sea, se entiende efectivamente el mensaje. La palabra de Dios, obviamente, nos enseña estos principios, ¿sí? En la carta de los Efesios, en el verso número 29 del capítulo 4 de la carta de los Efesios, el apóstol Pablo dice que debemos hablar lo que es bueno para edificación según la necesidad del momento, que podemos administrar gracia y ayudar a nuestros oyentes. Entonces, es bien importante, ¿no? Cómo la Biblia nos enseña estos principios de comunicación. Entonces, una de las cosas que debemos empezar a desarrollar en nuestra relación familiar es la comunicación efectiva, ¿sí? Es esa comunicación que es verdadera, vamos a empezar a decir palabras importantes. La comunicación que nos lleva al entendimiento de ambas partes. O sea, no quiere decir que estemos de acuerdo en lo que se hable, sino que nos lleva al entendimiento. O sea, el mensaje se entiende correctamente. Eso es bien importante. Entonces, una de las cosas que es muy importante es que debemos empezar a evaluar esto en nuestra familia, sobre todo en el aspecto matrimonial. Esto es fundamental. Como esposos debemos aprender a desarrollar la comunicación efectiva. O sea, debemos aprender a entendernos. Yo hablo, el otro recibe el mensaje, la otra persona habla y yo recibo el mensaje. ¿Por qué todo esto? Porque la verdadera comunicación fomenta armonía,
fomenta unidad y fomenta acercamiento entre las personas. El matrimonio no solamente es un acercamiento físico, sino implican muchas cosas emocionales, muchas cosas que están en las partes internas, en el alma de nosotros. Entonces, una de las cosas es que debemos aprender a hacer este tipo de comunicación. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, que habla de este principio, ¿sí? Este pasaje que habla este principio de comunicación, de entendimiento. Ahora, el pasaje que voy a leer, y lo quiero mencionar, ha sido manejado erróneamente para un grupo de personas que quieren justificar su conducta. Ya lo leeremos y ahí nomás lo voy a dejar. No tiene nada que ver con lo que ellos aplican para su conducta moral incorrecta, lo quieren justificar con este pasaje. A donde yo quiero referir este pasaje es en la parte de la comunicación. La verdadera comunicación enlaza partes emotivas, emocionales del alma. Esa es la parte a donde debemos empezar a desarrollar nosotros la comunicación familiar, iniciando, insisto, en la comunicación entre esposos, esposo y esposa, hombre y mujer. Voy a la cita, primer libro de Samuel, capítulo 18, verso número 1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo, que hubo una verdadera interacción, que hubo una verdadera comunicación. Entonces, esto que leemos en 1 Samuel 18:1 es lo que hace la verdadera comunicación efectiva. Entonces, por eso es importante que nosotros aprendamos a desarrollar esa comunicación entre nosotros como esposos y, obviamente, en el caso que estamos hablando hoy, entre la familia. Es fundamental. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque no por el hecho de vivir bajo una misma casa, bajo un mismo techo, quiere decir que seamos personas unidas. No, hay muchas familias que hoy viven bajo el mismo techo, pero están totalmente desunidas. Una de las cosas que ha llevado a esa desunión es la falta de comunicación efectiva. Entonces, eso es bien importante que lo empecemos a entender, que lo empecemos a meditar, y es algo de práctica de la vida que nos lleva el entendimiento. La misma Biblia nos lo enseña con esos aspectos. Leímos en Efesios, hay que aprender a hablar todo lo que es bueno, y lo vimos en el primer libro de Samuel. Entonces, ¿a qué nos está llevando esto? La verdadera comunicación hace una armonía entre las personas. Habla de unidad, habla de intimidad, habla de cercanía, y esa es la verdadera comunicación. Entonces, la Biblia, por ejemplo, habla de que cuando el hombre y la mujer se unen, se vuelven una sola carne, Génesis 2:24. ¿De qué está hablando? Está hablando de unidad. Está hablando de unidad no solamente física, unidad emocional, vamos a ponerla en el alma, estamos poniendo. Eso es lo que nos ayuda a establecer esa unidad, la comunicación efectiva. Entonces, cuando verdaderamente nosotros cumplimos el principio de Génesis 2:24 de volvernos una sola carne, es que estamos nosotros consolidando lo que se conoce como la comunicación efectiva. Entonces, es muy importante, ¿no? Muy importante que lo empecemos a meditar, que lo empecemos a considerar en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, la verdadera relación involucra muchas partes de nuestro ser. La verdadera relación con otra persona, en este caso estamos hablando de la familia, estamos hablando del matrimonio, involucra muchas partes. Estamos hablando de la relación entre padres e hijos, involucra muchas partes. ¿Sí? Habla de partes físicas, pero habla de una parte del alma emocional, habla de intimidad, ¿sí? Y eso es lo que la comunicación efectiva empieza a desarrollar en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ir aprendiendo durante las próximas semanas? A desarrollar esa comunicación real, esa comunicación efectiva. Y vamos a empezar a ver algunos estorbos o algunas cosas que hacemos que entorpecen
esa verdadera comunicación. Hoy vamos a hablar solamente de uno, que se llama, ¿sí?, la comunicación no verbal. Pues aquí es muy importante, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces nosotros hablamos una cosa con nuestra boca, utilizando palabras, pero el mensaje que enviamos a través de nuestros cuerpos, a través de nuestros movimientos, a través de nuestra apariencia, es totalmente contrario. Eso es lo que se conoce como la comunicación no verbal, como algo que no sale con palabras, pero que se emite a través de nuestra conducta, a través de nuestros ademanes, a través de nuestras posturas, de nuestra manera de ver, de muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que empezamos hoy a entender? Que la comunicación es más allá que palabras. O sea, el primer canal y el canal correcto es las palabras, ¿no? O sea, es importante, ¿no? Entonces, hay una comunicación que se da a través de lo que articulamos, o sea, cómo nos comportamos, el movimiento de nuestras manos, nuestra apariencia de la cara, y eso manda un mensaje también, un mensaje que a veces o normalmente se contrapone con lo que estamos diciendo, y eso es uno de los grandes estorbos que hay para la comunicación no efectiva, una comunicación que debe de existir en un matrimonio, que debe de existir en una familia, que llama a la unidad, que llama a la intimidad, que llama al acercamiento. Entonces, una de las cosas que debemos nosotros empezar a cuidar es la comunicación no verbal. Lo que verdaderamente expresamos con nuestra apariencia, con nuestras caras, con nuestros ademanes. Ahora, de esta comunicación no verbal, bíblicamente hay muchos ejemplos. ¿Sí? Ejemplos que la Escritura nos enseña. Vamos a ver el ejemplo más simbólico de las Escrituras. Hablar primero de Adán y Eva. En Génesis 2.25, el libro de Génesis 2.25, dice la Escritura que Adán y Eva estaban ambos desnudos y que ellos no se avergonzaban. ¿Sí? O sea, ellos no guardaban absolutamente nada, no tenían vergüenza entre ellos. O sea, no había culpa, no había pecado entre ellos. Entonces, la comunicación que había entre ellos era una comunicación genuina, una comunicación eficaz. Y esa comunicación eficaz no solamente era entre ellos, y aquí vamos a empezar a entender muchas cosas, sino también la Escritura nos deja ver que era con Dios. O sea, que algo bien importante, ¿no? O sea, la comunicación efectiva que había en Adán y Eva en Génesis 2.25, que no había nada en que se avergonzaba, era una comunicación de interacción entre ellos, pero también era una comunicación que cada uno de ellos tenía con Dios. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no había problema en su conciencia, no había pecado en ellos, había pureza, había santidad en su corazón. Entonces, pero la Biblia nos lleva esa crónica de Génesis, que después de ellos desobedecen a Dios, comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, y su comportamiento, o sea, su comunicación no verbal fue alterada y cambió absolutamente todo. Cuando vemos todo esto, Génesis 2.17, Génesis 3.6, vemos esa parte, pero ya en Génesis 3.7 dice que cuando Dios venía en el camino, en el día fresco, o sea, la Biblia habla de todo transparente, ellos tuvieron temor, tuvieron pena y trataron de cubrirse por la consecuencia del pecado. Génesis 3.7 dice, se escondieron. Entonces, cuando ellos, sin manifestar ninguna palabra, al tratarse de cubrirse y de esconderse, manifestaron que algo andaba mal. Génesis 3.7, lo voy a leer, perdón. Dice Génesis 3.7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pues vemos cómo la comunicación no efectiva es sinónimo de pecado, es sinónimo de un corazón no correcto.
Entonces aquí la referencia es a nuestros tiempos. ¿Verdaderamente tenemos una comunicación transparente con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestra familia? ¿O verdaderamente encubrimos algo? Y ahí empieza la reflexión, ¿no? Somos llamados a tener esa unidad familiar, somos llamados a caminar en un mismo sentir como iglesia, como matrimonio, como familia. ¿Qué está sucediendo? Ellos pues pecaron comiendo de algo que Dios les había dicho que no tocaran. No hablaron, escúchame bien esto, pero sus acciones los denunciaron. Entonces, cuando nosotros hacemos una comunicación no efectiva, ¿qué quiere decir esto? Cuando nuestras ademanes, nuestra conducta, nuestras formas de expresar, nuestros movimientos no concuerdan con lo que estamos hablando, hay un problema. Serio. Y eso, escúchame bien, hermano, hermana, daña la familia, daña el matrimonio. Es algo serio. Y la Biblia habla más de esto. Hay otro ejemplo también muy característico en el libro de Génesis. ¿Qué pasó con José, el hijo de Jacob? Jacob jamás se ve en la escritura que él abiertamente dice que su hijo preferido es José. Pero se entiende que su trato a José, su mensaje no verbal, su conducta hacia José, había una preferencia. Vamos a dejarlo ahí. ¿Y qué hicieron los hijos, los hermanos de José, al ver la conducta del padre hacia José? Génesis 37, verso número 3. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. ¿Qué dice el verso 4? Y viendo. Entonces, uno de los obstáculos serios para la comunicación efectiva es que no concuerda lo que decimos con nuestras acciones. Y eso es un problema serio. Los hermanos se dieron cuenta por lo que veían, no por lo que escuchaban. Como dije hace un momento, si leemos toda la historia de Jacob y de José, vemos claramente que jamás Jacob dijo, mi hijo preferido es José. No lo habló, pero lo demostró a través de sus hechos. Entonces, vemos cómo en ambos casos de Adán y Eva y de Jacob y José, el mensaje no verbal es un mensaje poderoso. Habla más que nuestras palabras. Pues tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque ese doble mensaje es un problema del corazón, es un problema de pecado en nosotros, es un problema serio. Y eso, hermanos en Cristo, daña la familia, daña el matrimonio fuertemente. Vemos la historia de Jacob y de José, ¿no? Los hijos jamás oyeron de Jacob eso, pero lo vieron. Y tiene un mensaje poderoso. Entonces, esto mismo pasa hoy en día con nosotros, hermano. Es algo real. Nuestras conductas, nuestros ademanes, nuestras facciones de nuestra cara, nuestros ojos, nuestras posturas aún para hablar, denuncian verdaderamente lo que estamos sintiendo o lo que queremos transmitir. Pero no solamente ese es el punto. O sea, no les voy a dar una clase de lingüística, eso no me interesa. El problema es que eso habla de una condición del corazón incorrecta. Habla de algo que es incorrecto y habla de una consecuencia muy seria, que estamos destruyendo nuestra familia y estamos destruyendo algo que debería ser una fortaleza, que es la familia. No puede existir. Entonces, aunque nos mantengamos en silencio,
estamos comunicando cosas. Estamos hablando. Es algo bien importante esto, ¿no? Entonces, ¿qué es la comunicación eficaz? ¿Qué es la comunicación verdadera? La que surge del corazón, hermanos. La que viene en relación en lo que hablo con mi conducta, con mi comportar, con mi parar, con mi andar, con lo que verdaderamente soy. Y eso es una necesidad primordial, que entendamos, que vayamos a los pies de Dios, que verdaderamente reflexionemos de lo que estamos haciendo. Porque la pregunta es, ¿por qué muchas veces nuestros hijos no entienden el mensaje que les estamos dando? ¿Cuál mensaje estás dando? ¿El que sale de tu boca o el que sale de tu conducta? Ahí hay un problema serio, muy serio. Porque la Biblia nos enseña que la conducta de Adán y Eva era similar, era semejante a su hablar cuando no había pecado en ellos. Después de que desobedecieron a Dios, se trastornó en doble mensaje. No hablaron nada, pero manifestaron lo que había ya en su corazón. Y ese es el punto a donde tenemos que reflexionar nosotros, ¿no? Es el punto a donde hoy la Biblia nos llama a ti y a mí a reflexionar y establecer una verdadera comunicación efectiva en la familia, en el hogar, en el matrimonio. Una comunicación real que verdaderamente edifique nuestra vida, nuestra familia. ¿Por qué? Porque, como dije hace un momento, no por el hecho de vivir en una casa bajo un mismo techo seamos personas unidas. ¿Por qué gana tanta ventaja el mundo con sus pensamientos? Porque nosotros, a través del pecado, hemos fracturado nuestras propias familias. Hay que reflexionar. Tus hijos requieren información. Tus hijos tienen preguntas. ¿Quieres ser responsable para darles esas respuestas? Porque si no se las das tú, alguien se las va a dar. El problema es qué fuente es la que están utilizando para para hallar esas respuestas. Entonces, tenemos que corregir mucho nuestra manera de vida. Tenemos que corregir mucho lo que verdaderamente somos como personas. Es un gran mal que se ha venido infiltrando en la iglesia, el doblez, un comportamiento no correcto. El domingo es un día de apariencia que tomamos muchos de nosotros, que no se asemeja en nada al comportamiento que tenemos durante los otros 6 días de la semana. Y cuando hablamos entonces con nuestra esposa, cuando hablamos entonces con nuestros hijos, ¿qué mensaje enviamos? ¿Qué tipo de comunicación tenemos verdaderamente el día de hoy? ¿Somos coherentes con lo que hacemos, con lo que decimos? ¿O hay incoherencia entre lo que hacemos y entre lo que decimos? Entonces, ¿qué puede destruir la familia? La falta de comunicación. Y como iremos viendo en estas semanas, hay muchos estorbos, muchas cosas que practicamos normalmente, que los hemos hecho parte de nuestra vida. Y así aprendimos. Y llegamos a la iglesia y la iglesia tiene ese mismo parecer. Dentro de la misma iglesia se gesta lo mismo que el mundo. No. Hay que renovarnos, hay que transformarnos. Hay que verdaderamente aprender a caminar en integridad. Nuestros hechos deben de ser coherentes con nuestras articulaciones que salen de nuestra boca. Porque esa es la mejor enseñanza. Y eso va a consolidar, eso va a unificar, eso va a fortalecer nuestras familias. Porque para hablar de Dios, para hablar de tantas cosas, nos llenamos la boca. Pero para vivirlo, a veces estamos a años luz de esa realidad. Y eso es un mal que se ha infiltrado en la iglesia. Un mal que viene del mundo,
La iglesia moderna ha sido susceptible a todas esas cosas, a la doble apariencia, a la doble moral, a la doble conducta. Lo voy a poner en palabras bíblicas. El fariseísmo es parte hoy de la iglesia. Vivir de apariencias, vivir lo que no somos. Y eso lo llevamos a nuestra casa, eso lo llevamos a nuestro matrimonio. Escúchame bien, hermanos, estamos destruyendo lo que Dios nos ha llamado a cuidar, a fortalecer a través de la palabra de Dios hecha realidad en nosotros. Pero si la palabra está ahí, si no se hace realidad en nosotros, no funciona. ¿En dónde se va a manifestar el poder de Dios? En nuestras vidas transformadas, en nuestras vidas renovadas. Ahí se manifiesta el poder de Dios. Ahí es donde decimos, hay un Dios verdadero que vive y reina porque ha cambiado a los hombres de lo que eran. Los ha llamado de muerte a vida. Pero vemos mensajes tan sencillos que tienen una profundidad enorme. En una conducta que se ha venido gestando por años dentro de la iglesia. Por eso hoy la iglesia que está en esa generación moderna, la mayor parte de la iglesia hoy está sin sus hijos congregándose. Hay que revertir eso. Para lo que hoy están jóvenes en la iglesia moderna, hoy los matrimonios jóvenes en la iglesia moderna puedan en los próximos años estar alabando y glorificando a Dios en unánimes con sus hijos. Esa es la consecuencia, que no quieren ver, que no quieren oír. Una de las cosas que caracteriza a la iglesia moderna es que solamente va una parte de la familia. Sí, yo sé que empiezan a gestionar cuestiones. No todos nacen de... Sí, yo lo sé, pero el propósito de Dios son familias. Los apóstoles lo entendieron. Por eso el libro de los Hechos habla tanto, yo y mi casa, ve y tú y tu casa. Hablan de eso. Porque ellos lo entendieron. Hoy se ha olvidado. Pero la comunicación es esencial. Es un medio que ha dado Dios al hombre para manifestar. Es más, Dios lo hace con nosotros. Él se comunica con nosotros. Entonces, la comunicación efectiva fomenta armonía, unidad y fomenta crecimiento en la familia. Y tiene que la familia, escúchame bien, hermano, hermana, para poder fortalecerse y resistir, se tiene que unir en los principios de Dios. Y el doble mensaje, la doble vida, desune, fractura, rompe, y la casa dividida no prevalece. Entonces, son mensajes pequeños, mensajes de vida reales, mensajes de reflexión. ¿Qué estás viviendo? ¿Cómo transmites tu vida a tu esposa cuando vas a trabajar, cuando estás fuera de casa? ¿Cómo le hablas a tus hijos? La comunicación efectiva une la vida familiar. Y con esto voy a terminar. La comunicación efectiva parte de cada uno de nosotros. Yo no espero que la otra persona me hable con sinceridad. Yo no espero que la otra persona me hable con claridad. Yo no espero que la otra persona ligue su pensamiento con su boca, si lo empiezo conmigo, con mi persona. Porque es una de las grandes cuestiones de la familia en este tiempo. Queremos que otros cambien. Queremos que otros crezcan, pero no estamos dispuestos nosotros a crecer y a cambiar. Sí, todas esas doctrinas erróneas, todas esas oraciones erróneas, todas esas cosas erróneas que hablan de eso, no. Si tú quieres que cambie tu familia, si tú quieres que cambie tu casa, tu matrimonio, cambia tú. A ti es el que te está hablando Dios.
Deja a las otras personas. Tú quieres que tu familia se establezca en esa armonía, en ese amor. Empieza a trabajar esto con Dios. No. Tus hijos, tu esposa son la consecuencia de esta división. Pero queremos arreglar el problema a través de las consecuencias. No, el problema se arregla de raíz. Fue lo que hizo Dios con nosotros. Nos quitó el corazón de piedra para darnos un corazón de carne, sensible a su voz. Eso hizo Dios en la cruz. Entonces, el primer impedimento que hoy vemos es serio. La comunicación verbal, no verbal. Lo que expresamos con nuestras conductas. Por eso cuando alguien nos habla de algo y vemos su conducta, su postura, es como decirle: no escuché lo que me dijiste porque no concuerda lo que estoy viendo con lo que estoy oyendo. No concuerda. Y lo vemos en los ejemplos bíblicos que pusimos. Como siempre, hermanos, como siempre, trato de hacer mensajes cortos este día de reflexión. Hemos enfocado esto en la familia. Es fundamental que entendamos que la iglesia está conformada por personas. Y toda persona vive en familia. Entonces, la iglesia está fundada en Cristo, que es la roca sobre todas las cosas. Pero la iglesia que somos tú y yo, vivimos en familias. Y la familia es fundamental para nuestro crecimiento, nuestra madurez en Cristo, nuestro andar como hijos de Dios. No es la doctrina, no es los dones, no son los ministerios como se ha enfocado en los últimos años. Es la familia. Porque tú y yo somos personas, seres vivos, transformados y renovados por Dios, que vivimos en familias. Así nos hizo Dios. Hablar de la creación es hablar de la familia. Dios creó al hombre y a la mujer, los llamó a unirse para formar una familia. La familia es fundamental. Entonces, Cristo y después la familia. No la doctrina, no los dones, no los ministerios, como hoy se ha generado. No. La iglesia no son los dones, el ministerio, todo eso son instrumentos que Dios ha dado, herramientas que Dios ha dado para establecer la iglesia que está formada en familias. La doctrina me ayuda, los dones me ayudan, los ministerios me ayudan. Pero no está formada la iglesia soportada sobre eso. Cristo es la roca angular sobre todas las cosas. Y ya lo veremos ahora que entremos a la carta a los domingos, la carta de Romanos. Es impresionante. En los primeros versículos lo que el apóstol Pablo habla. Los primeros 12 versículos están impresionantes. Y ahí iremos, porque hay mucha historia paralela a todo lo que aconteció. Porque recordemos, nunca estuvo presente el apóstol Pablo en la iglesia de Roma. Pero todo lo que él habla es impresionante. Hay mucha historia. Y ahí iremos viendo eso. Como siempre es un gusto estar con ustedes, un gusto regresar. Si Dios permite, el próximo domingo estaremos ya de manera presencial. El día sábado, por todavía cuestiones de salud, hemos decidido guardarnos todavía estos días. Por eso hoy la transmisión es aquí en casa, es grabada. Pues dices buenos días si hay luz, buenas noches si hay luz, es grabada. Pues hemos decidido tener esos días de guardarlos para estar fortalecidos para el próximo domingo. Entonces el sábado no habrá Mujeres de Fe, no habrá mi clase del instituto, esa será hasta la próxima semana. Sí se va a publicar la clase del instituto, mi esposa a continuación la va a grabar para que se publique la clase del Instituto Bíblico de Lucas, está dando Lucas. Todavía por cuestiones de salud estamos retomando nuestras actividades.
damos gracias a Dios. Primeramente a Dios por todo lo que nos hace vivir. Ha sido una gran enseñanza esta semana aquí aislados en casa. Dios siempre habla, Dios siempre tiene algo que enseñarnos, siempre. Y también, pues, también quiero hacerlo públicamente. Gracias a todos por sus oraciones, por sus mensajes, por su amor. Una vez más nos enseñan que la iglesia de Dios es una familia. Y damos gracias por eso. Gracias por esa familia en la fe. Gracias por todo lo que han hecho en estos días atípicos, ¿no? Porque para nosotros fue algo totalmente atípico. Después de 12 años, 6 meses, nunca habíamos faltado un domingo a la congregación. 12 años, 6 meses, de manera ininterrumpida estuvimos domingo a domingo enseñando la palabra de Dios. Yo recordaba con mi esposa que aún en tiempo de duelo, cuando murió mi nieto, mi pelón, como yo le digo, al siguiente día estuvimos haciendo nuestra labor, pero hoy Dios así lo dispuso, que estuviéramos aislados, que estuviéramos guardados, y crean lo que es un tiempo de mucha enseñanza de parte de Dios. Como siempre es una bendición, para nosotros es un verdadero gusto, verdadero gozo en el corazón servirle a Dios. Eso hoy queda más reafirmado, ¿sí? Y queda reafirmado nuestro compromiso, que estaremos aquí mientras la salud, mientras Dios nos lo permita, estando enseñando la palabra de Dios en todo momento. Dios les bendiga, un fuerte abrazo, y si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo de manera presencial. Dios les bendiga, hermano. Buenas noches.